¿Me avisas? ¿Sí? Buenos días, siendo las 12:10 del día 15 de febrero del año 2019, a fin de llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos formulada por la defensa técnica del investigado Frank Müller, ¿no? Franz Kund Müller. Caminiti, en la investigación seguida en el expediente 29/2017, cuaderno 17, dirige esta audiencia el juez del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Manuel Antonio Chuyo Zabaleta, y en este acto vamos a solicitar a la señorita asistente de audio de cuenta de la presencia de los sujetos procesales. Señor magistrado, señores partes procesales, público presente, buenos días. A continuación doy cuenta de la concurrencia. Por parte del Ministerio Público, el doctor Hamilton John Montoro Salazar, fiscal adjunto provincial titular del tercer despacho del equipo especial. Se encuentra presente la defensa del investigado Franz Nucio Müller Caminiti, el abogado César Augusto Nagasaki Seminario, y como interconsulta Omar Toledo Tucet. Asimismo, hacemos presentes que la defensa de los investigados Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire y Richard James Martín Tirado no se encuentran presentes, aun cuando han sido debidamente notificados. Gracias. Entonces vamos a llevar a cabo la audiencia con resolución número 1, se citó audiencia, por lo tanto vamos a dar inicio a la misma. Señor juez, ¿Sí? previo al inicio del debate quisiera interponer dos cuestiones, por favor. Sí, lo escuchamos. La primera cuestión con relación al investigado Fernando Canto Arias Salaverry, por principio de economía procesal y principio de igualdad material, solicitaría que se nos permita ejercer tutela de derechos en el mismo sentido y términos que para el investigado Franz Kund Müller Caminiti. Y en segundo lugar, con relación a la no concurrencia de la defensa de los doctores Mario Castillo y el doctor Richard Martin, quisiera hacerle presente que el auto mediante el cual usted dispuso el no al lugar al allanamiento de sus bienes inmuebles ha sido revocado por la sala y ejecutado el día de hoy en la mañana, razón por la cual su defensa se ha tenido que apersonar a los diversos inmuebles, y me han solicitado por favor que lo tuviera no como una conducta obstruccionista, sino como un caso de fuerza mayor. Gracias. Con esas precisiones respecto de lo citado por la defensa técnica, sí. Señor fiscal. Honorable señor juez, muy buenos días a los señores abogados presentes. Respecto a las dos cuestiones planteadas por la defensa técnica. Respecto a la primera cuestión, honorable señor juez, este Ministerio Público solo ha sido notificado mediante cédula 1024-2019 de la resolución número 1 de fecha 12 de febrero respecto a la tutela de Franz Nucio Müller Caminiti. De otro imputado no tenemos ninguna notificación, en tanto y en cuanto no podríamos absolver, y en ese sentido entendemos que el desarrollo de la audiencia va a ser respecto de él. Por esa situación, en ese extremo este Ministerio Público, en tanto la defensa pretende que se extienda a Canto Arias Salaverry, formula su oposición por lo siguiente. En el numeral 4 del artículo 71, último párrafo, señala lo siguiente: la solicitud del imputado se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. En este caso, y eso se extiende a la segunda cuestión que plantea la defensa técnica, si no se encuentra la defensa técnica de Juan Martín Castillo Freire y de Richard James Martín Tirado, quienes han promovido o formulado la tutela, simplemente, al ser ellos los requirientes, por su inconcurrencia debería no tenerse presentes, en consecuencia declararse por improcedente la solicitud formulada. Defensa, ¿respecto de quién también quiere sustentar tutela? ¿Respecto de qué patrocinado dijo? Únicamente a Canto Arias Salaverry, no vamos a asumir patrocinio ni para esta audiencia. ¿Canto Arias Salaverry, creo? Fernando, ¿no? Felipe es su hermano. Fernando. Es bajo los mismos argumentos, por principio de economía procesal, estando a que la diligencia en la cual solicitamos formar parte es la próxima, es en una semana. A ver, para ordenar el tema. Defensa, ¿se tratan de mismos argumentos? Mismos argumentos y misma situación jurídica, tanto respecto de la persona que va a declarar y el cargo que tiene en la imputación. Ya, a ver,
Entonces se trataría de que solamente, porque los argumentos para ambos van a ser los mismos, se trataría solamente de lo que se resuelva acá sea extensible también a Fernando, perdón, ¿no? Fernando Cantores Salaverry. No hay ningún cuestión fáctica o jurídica distinta a la que se va a sustentar el día de hoy. Es correcto, señor juez. Ministerio Público, con esas precisiones, independientemente de lo que usted señala, señala la defensa de que no se trata de una nueva cuestión fáctica, tampoco nueva cuestión jurídica, sino que solicitan que, teniendo en cuenta que también ejercen la defensa del señor Cantores Salaverry, lo que se resuelva hoy sea también extensible a su patrocinado. Respecto de eso. Respetuosamente, honorable señor juez, manifestamos nuestra oposición, puesto que no tenemos un requerimiento que se haya corrido en ese sentido, y lo que ha ingresado a su digna judicatura solamente es el requerimiento en referencia a Franz Müller Caminiti, y no de la persona que se pretende extender. En consecuencia, con ello, si se da pie a lo que está peticionando la defensa técnica, sería primero romper las formas y en ese caso la igualdad de armas, porque si el Ministerio Público le trae una pretensión y luego quiere acumular o extender otra pretensión, entendemos que su judicatura no va a acoger la misma, señor. Gracias. A ver, sin perjuicio de lo que ha señalado, tratándose en este caso de que se tratan cuestiones fácticas y jurídicas distintas, la defensa técnica no ha señalado de que haya una cuestión propia de cada uno de los imputados. Vamos a permitir a la defensa técnica de Cantores Salaverry esboce los argumentos con esas precisiones, porque en tanto veamos que se tratan cuestiones fácticas distintas a las cuales el Ministerio Público no podría dar a una absolución respecto de eso, vamos a dar por solamente pronunciarnos respecto a lo que corresponda en cuanto a quién sí han formulado un requerimiento formal y escrito, ¿ya? Entonces va a intervenir con las precisiones que acabo de dar y en base a eso vamos a seguir el debate, ¿ya? Muchas gracias, señor juez. Continúe. Entonces, ahora sí, habiendo precisado lo que corresponde a este pedido efectuado por la defensa, vamos a conceder el uso de palabra para que sustente su pedido de tutela. Son 12:07. ¿Ha estimado un tiempo aproximado en el cual puede hacer la argumentación respectiva? 15 minutos me parece suficiente. Entonces 15 minutos, lo escuchamos. Señor juez, señor fiscal, abogado de interconsulta presente, me honra estar delante de su judicatura para realizar la defensa de dos de los mayores exponentes del derecho civil patrimonial en el Perú, personas inocentes de cual nadie que los conozca o sea miembro de la comunidad puede dudar respecto de su honorabilidad y honestidad, que son parte de esta investigación por el dicho no corroborado de un aspirante a colaboración eficaz. En este sentido, procedemos a presentar tutela de derechos para que se nos permita, en primer lugar, la participación en la declaración testimonial del funcionario de la parte pasiva de la investigación, que se va a celebrar el día 22 del presente mes en la ciudad de Curitiba, Brasil, y de forma alternativa solicitamos que, desestimándose la principal, se ordene que el Ministerio Público se abstenga del uso de la información recabada en esta diligencia hasta que pueda realizarse el respectivo contraexamen por parte de la defensa en base a los argumentos que presentamos a continuación. Cuando uno revisa el Código Procesal Penal, encuentra en el artículo 84.4 la única limitación expresa al derecho de defensa durante la investigación preparatoria. Esto es, que el abogado no tiene derecho a teniendo derecho a participar en todas las diligencias, no puede participar en la testimonial de otro coimputado. Al respecto, señalamos en primer lugar que esta regla de exclusión no es de alcance a las diligencias preliminares. El texto del código es claro al señalar que no se puede estar en la declaración de un imputado. Para que haya un imputado tiene que haber proceso. En este sentido, en preliminares no existe proceso. El proceso penal, concebido bajo las reglas del Código Procesal Penal, empieza con la disposición de ampliación y formalización de la investigación preparatoria, que es el único momento en el cual se determina un cargo imputable a una persona. En preliminares, lo único que tiene la Fiscalía es el conocimiento general de una circunstancia que, si bien pareciese ser delito, no ha individualizado participaciones respecto de cada uno de los investigados. En un segundo argumento, señalamos que si bien la Fiscalía podría mencionar que la declaración del coimputado no es equiparable al testigo y fundar su argumento en el Acuerdo Plenario 2/2005
y en el recurso de nulidad reciente 870-2018, el cual recoge literal el fundamento 6 de dicho acuerdo plenario, señalamos que la regla por la cual se determina que no es equiparable el testimonio de un testigo al testimonio del coimputado, este simplemente está limitado a la valoración individual de la fuente de prueba testimonial. ¿Esto qué significa? Significa que la legalidad en la obtención de la misma está sujeto a las reglas de la testimonial. Las reglas de obtención de la información, las reglas de la actuación de la información son las mismas a las reglas de obtención de la misma durante la investigación, sea en preliminar y sea en preparatoria. Esto está ampliamente establecido en doctrina. Por otro lado, con respecto ya a la declaración en sí misma, el no permitirnos la participación en la declaración del funcionario de la parte pasiva de la investigación rompe con normas convencionales. Normas convencionales que han sido recogidas de forma expresa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán, en la cual se señala que el juzgador de la investigación, el juez de garantías, como se menciona en dicha sentencia, tiene la obligación de establecer medidas compensatorias previas para evitar un resultado lesivo. Esto recoge la línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal de Estrasburgo desde el año 1989 hasta el presente, inclusive para delitos mucho más graves. Me permito mencionar las sentencias a efecto de que su judicatura pueda tenerlas a bien al momento de resolver. Kostovsky versus Países Bajos desde el 89, siendo la primera en la cual se establece que la utilización el recaudo de testimonios en diligencias preliminares que no permiten el contraexamen por parte de la defensa justifican la nulidad de la sentencia y la absolución del procesado, y siendo el último en un delito mucho más grave, que es un caso A y otros versus Reino Unido relativo a terrorismo. Señor juez, los tribunales más importantes de derechos humanos del mundo reconocen que es derecho de la defensa la realización del contraexamen en temas absolutamente más graves. Con la certeza absoluta, estas personas fueron detenidas en flagrancia, justo después de reventar una bomba. Mis patrocinados son profesionales honestos que hace más de 30 años tienen una trayectoria profesional impecable, reconocidos en todas las áreas académicas y arbitrales del país, con amplio reconocimiento a su vez en instancias internacionales, siendo que el investigado por el cual el pedido se haga extensivo hasta el día de hoy se desempeña como árbitro en el CIADI. Por otro lado, entrando a la diligencia que se va a practicar el día 22 en Brasil, el funcionario de la parte pasiva está declarando en el marco de la misma investigación, es cierto, investigación que aún no siendo proceso no puede imponérsele la regla de restricción del artículo 84.4, y el testimonio del mismo solo podría versar respecto de hechos que él ha realizado o hechos que ha visto que mis patrocinados habrían realizado, hecho que de por sí no puede corroborar, sería una mentira, puesto que la línea de la defensa está que nosotros no tuvimos ningún contacto con estas personas. Sin embargo, es necesario la realización del contraexamen a fin de controlar la legalidad de la información que sea aportada durante esta diligencia. Eso sería todo, señor juez. Gracias. Entonces, hay dos pedidos en concreto, ¿no? La participación en la diligencia del que usted denomina funcionario de la parte pasiva, ¿sí? Programada para el día 22 de febrero, y luego hay una pretensión alternativa, ¿sí? Se abstenga del uso de la información recabada producto de esa declaración. ¿Es correcto? Exacto. Gracias. Ministerio Público. Señor juez, conforme al Acuerdo Plenario 4/2010, que es doctrina legal vinculante, en el fundamento número 15, último parágrafo, establece que la judicatura, no obstante recibir una
petición de tutela, debe hacer un trabajo o un control de admisibilidad, como lo llama, para ver si puede disponer su rechazo liminar, verificando que en cada caso particular no se haya producido ninguna afectación. Desde esa partida o desde ese fundamento, este Ministerio Público se opone a lo peticionado por la defensa técnica y solicita que se declare improcedente. Improcedente además, ¿por qué? Porque el fundamento número 11 de la misma sentencia o acuerdo plenario antes mencionado establece que la naturaleza de la tutela es instrumental y residual y que solamente debe emplearse cuando se ha producido una situación que requiera ser reparada o ser subsanada. Y ello además nos remite que tiene que verificarse una afectación en lo establecido en el artículo 71, sea en el numeral 1 o sea en el numeral 2, donde contiene los derechos taxativos que generan justamente un amparo a través de la tutela de derecho. La pregunta, señor juez, es, mediante el escrito que nos ha presentado la defensa técnica y que lo ha extendido y que su judicatura ha permitido que se extienda a Cantuaria Salaverry, ¿cuál es el derecho en su pretensión que se le ha afectado? No ha hecho referencia ni ha fundamentado expresamente cuál es ese derecho que la Fiscalía habría afectado y que con esa afectación requeriría una subsanación o una reparación. En segundo orden, honorable señor juez, ha hecho mención a dos puntos fundamentales de su pretensión, que usted los ha compilado, pero en su escrito de fecha 11 de febrero no hace ninguna referencia a los dos pedidos. Solamente y expresamente, tal como está en su pedido, se refiere a que se le deje participar en la declaración de Raimundo Nonato Trinidad de Serra, que declarará en Brasil, porque no está de acuerdo con el artículo 84 en la consideración de que ese investigado comprendido en la carpeta 22-2017 sería un testigo impropio. No lo ha dicho hoy en la audiencia. Yo esperaba que al menos fundamente respecto a algo sobre el concepto que ha señalado del testigo impropio. Y no lo ha señalado justamente, entiende la Fiscalía, porque no hay una base legal ni jurisprudencial en nuestro ordenamiento nacional. Nos ha hecho mención, y esto en tercer orden, la defensa técnica, a dos sentencias del Tribunal Europeo. Kotowski versus Países Bajos, casos A versus Reino Unido. Y de manera genérica nos ha dicho que esos tribunales más importantes han señalado que debe respetarse el contraexamen del afectado o del investigado que tiene derecho a participar. Pero no nos ha señalado si en una situación similar como la que está pidiendo puede ser amparable. ¿Por qué? Porque, señor juez, nuestra base legal, y ese es el principio en la que se funda la norma procesal, que es fuente legal de donde proviene el mandato, en el artículo 84, numeral 4, establece una prohibición que no puede intervenir un abogado en la declaración de otro imputado. Y no es que sea una sola norma, a esa norma hay que interpretarla teleológica y sistemáticamente. ¿Por qué? Porque nos ha señalado en estas dos sentencias del Tribunal Europeo de un concepto de contraexamen y que la Fiscalía no le habría permitido o no le permitiría ese derecho a hacer el contraexamen. Entiendo yo dentro del rubro del derecho de defensa. Pero hay que tener en cuenta dos situaciones, honorable señor juez. Una cosa es la declaración dentro de la investigación, que lo puede peticionar y que lo puede realizar el Ministerio Público, y otra cosa es la declaración en el plenario, en la sentencia, en el juicio oral. En el juicio oral sí, por las reglas de la litigación oral, se permite a todas las partes justamente examinar no solamente al imputado, sino también a los testigos y peritos. En esa medida, señor juez, el artículo 84, numeral 4, se concuerda
con lo que establece el artículo 88, numeral 3, que señala que luego se interrogará al imputado en la etapa preparatoria, lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. Punto seguido, en el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. Seguidamente, para concordar y sostener, y hay una razón de política criminal que ha establecido el legislador, el artículo 89, en el numeral 1, establece que el imputado declarará siempre libre en su persona sin el uso de esposas u otros medios de seguridad y sin la presencia de otras personas que las autorizadas para asistir. ¿Autorizadas por quién? Por la ley, señor juez. Entonces, la defensa nos quiere meter de contrabando y quiere hacer un trabajo de legislador señalando de que desde su punto de vista hay una gran diferencia, que en las diligencias preliminares no estamos en proceso y que solamente a partir de la investigación preparatoria recién podría considerarse proceso y en consecuencia ahí sí podría operar la prohibición del artículo 84, numeral 4. Pues esa es una falacia, señor juez. Todos sabemos, y no hace falta reflexionar, que las diligencias preliminares forman parte de la fase de la investigación preparatoria o de la etapa de la investigación preparatoria. Y ahí incluso se hacen actos de investigación, que no solamente están encaminados a ello, sino que además ahí se recogen pruebas preconstituidas. Desde esa óptica, señor juez, este Ministerio Público además quiere resaltar a su digna judicatura que no hay que confundir el derecho que tiene el imputado al contrainterrogatorio en el plenario solo en circunstancias que establece ya nuestra jurisprudencia. Una cosa es permitirle que intervenga o prohibir, como lo hace la norma, la intervención de un abogado en la declaración de otro imputado, y otra cosa es valorar esa declaración. Y eso es lo que establece el Acuerdo Plenario 2-2005 en su fundamento número 9, 8 y 9, cuando establece que cuando declara un coimputado sobre un hecho de otro coimputado, debe realizarse una valoración de acuerdo a las circunstancias de subjetividad que no tengan situaciones turbias, espurias, desde una perspectiva objetiva en la que existan otros hechos que corroboren la declaración de éste y desde una perspectiva de coherencia y solidez en la declaración. Entonces, en esa medida, señor juez, solamente es para efectos de valoración, y eso sí tiene de alguna manera jurisprudencialmente un amparo. Pero eso ¿dónde se da, señor juez? Se da en el plenario, en el juicio oral, ya cuando haya sentencia. Y si de alguna manera se quisiera aceptar la teoría que ha esbozado la defensa técnica en su escrito, no lo ha dicho en la audiencia, la del testigo impropio, tendríamos que tener como primer presupuesto, señor juez, a un investigado que haya sido sentenciado o condenado, sea con sentencia conformada o sea con sentencia condenatoria propias que establece la norma. En este caso la pregunta es, Trindade Nonato Serra, que es un declarante, que no tenemos ningún convenio, no hay ningún acuerdo respecto al caso de los arbitrajes de Odebrecht, me refiero a la carpeta 22-2017, con este investigado, sino que es un investigado más, no tiene otra cualificación más que ser un investigado. En esa medida, señor juez, ¿cómo podría operar esa excepción? ¿O cómo podrían forzar una interpretación de diferente naturaleza donde la norma no lo hace? Y para culminar, honorable señor juez, ya existe dentro del sistema nacional especializado a nivel de sala superior, me refiero al expediente 4-2005 en el cuaderno 41, suscrito por los señores jueces superiores Salinas Sicha, Guillermo Piscoya y Burgas Zamora, que han establecido taxativamente en el fundamento 4.2.9 que la restricción que provee el numeral 4
del artículo 84 del Código Procesal Penal, de no permitir a los abogados defensores participar en las declaraciones de todos los imputados, tiene un sustento objetivo que concuerda con la lógica propia de todo nuestro proceso penal enmarcado en un modelo acusatorio garantista con ciertos rasgos adversariales. Entonces, señor juez, sin necesidad de recurrir a jurisprudencias o a doctrinas extranjeras que no tienen una base legal o una fuente en nuestro derecho nacional, ya tenemos la respuesta, ya hay una línea jurisprudencial en el sentido de haber dejado establecido que existe una prohibición expresa y legal por mandato que no puede participar un abogado en la declaración de otro coimputado. En consecuencia, señor juez, teniendo ese marco normativo y además estipulado en la norma, este Ministerio Público no encuentra ninguna situación que pueda advertir que este Ministerio Público haya afectado o haya lesionado a alguno de los derechos del catálogo del artículo 71 que ameriten ser tutelados. Fundamentos por los cuales respetuosamente solicitamos a su digna judicatura que declare improcedente lo peticionado por la defensa técnica respecto a los dos imputados, a Cantoria Salaverry y Kuhn Müller Caminiti. He concluido, muchísimas gracias. Gracias. Defensa. Me permito ir respondiendo idea por idea de lo que ha ido mencionando la contraparte. Respecto de la procedencia o no del pedido de tutela porque este no se encontraría dentro de lo enmarcado en el artículo 71, el acuerdo plenario que fue mencionado por el señor fiscal con relación al desarrollo de doctrina jurisprudencial de la tutela de derechos establece en su fundamento 11 que la finalidad de la tutela de derechos es la protección de los derechos del imputado reconocido por la Constitución y las leyes. En ese sentido, el corpus juris, que va a ser analizable por el juez de garantías en la audiencia de tutela de derechos, se extiende no solo a lo que dice el Código Procesal Penal, sino que el señor fiscal se olvida que la Constitución, en sus disposiciones transitorias, señalan que los tratados internacionales forman parte del bloque supraconstitucional. Eso sería con relación a eso. Lo segundo, el derecho está invocado, señor fiscal, a través de su intermedio, señor juez, se le responde al señor fiscal que el derecho está invocado, tanto en el requerimiento escrito como de forma oral. No, quizás no lo dije de forma muy alta, me disculpo por eso. Lo que se está invocando es se invocan dos derechos: derecho a la defensa y derecho a la legalidad en la obtención de las fuentes de prueba, que es extensible a la legalidad en la obtención de los medios de información. Estos, estando dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como extremos del derecho de defensa y del debido proceso, forman parte de los derechos que pueden ser amparables en vía de tutela de derechos ante el juez de garantías. Tercero, el señor fiscal señala que la defensa solamente se puede remitir a lo dicho en el escrito y no a lo dicho en la audiencia, que está limitada al escrito y no puede extenderse a más en la audiencia. Es de recordar que el proceso es oral. La escritura es una formalidad de solicitud y lo que yo entiendo, la defensa entiende que es valorado por el juez, son los argumentos expresados en audiencia, en el debate de audiencia. Cuarto, con relación a que el funcionario de la parte pasiva sería o no, y el entendimiento de lo que sería el testigo impropio por parte del señor fiscal, dicho entendimiento es erróneo. Un testigo impropio es cualquier persona que va a declarar respecto de lo que yo he hecho, que tenga una motivación que haga que la valoración del testimonio deba tomarse con reserva. La víctima, la familia de la víctima, gente cercana a mí mismo, mi coimputado. El coimputado no tiene que ser condenado o absuelto en el mismo o en otro proceso. Si gusta una explicación más a fondo, el profesor que ya falleció, Miguel Miranda Estrampes, señala que cuando va a declarar un coimputado dentro del mismo proceso, se le tiene que valorar como testigo impropio. El acuerdo plenario que ha citado, por el cual nos desestiman, también lo señala. Dice, no se le puede tratar como testigo, hay que tratársele con reserva. Esa es la definición de un testigo impropio, señor juez. Con respecto a que he mencionado genéricamente las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo a las cuales
la defensa señala que existe que el corpus juris convencional es extensible a la realización del contraexamen en diligencias preliminares, me paso a detallarlas un poco más. Koptovsky versus Países Bajos, año 1989. Dorson versus Países Bajos, 1996. Van Mechelen versus Países Bajos, del 97. Jasper versus Reino Unido en el 2000. El caso A y Reino Unido del año 2009, párrafo 202. Y solo señalo porque es la transcripción literal de las sentencias que vienen de la línea jurisprudencial desde el año 89. El señor fiscal señala que lo que se está haciendo va en contra de la lectura de la norma. Me alegra que haya tomado eso. Muchas gracias a través de su intermedio, señor fiscal, por haber mencionado que las lecturas restrictivas no están permitidas. Si no está permitida la lectura restrictiva, no está permitida la lectura de una norma restrictiva que quiere extenderse más allá de lo que la norma ha dicho. ¿Los derechos constitucionales son limitables? Sí, es cierto. ¿Pueden recibir afectación? Sí, es cierto. No existen derechos absolutos. El problema, señor juez, es que cuando el legislador, en un modelo de democracia representativa, cuando el legislador determina cuáles son las limitaciones legalmente establecidas, no se puede ir más allá. La norma penal y la norma procesal penal no son ampliables salvo para la creación de espacios de libertad. Restringir un derecho más allá de lo que la norma contempla no es crear un espacio de libertad, es crear un espacio de restricción, lo cual está proscrito. Por otro lado, respecto a que solamente en el juicio oral podría yo realizar el contraexamen, esta es una interpretación, sostiene la defensa, errada. La doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema establecen que las garantías del plenario son extensibles a la obtención de las fuentes, de las pruebas que van a ser actuadas en el plenario. Dentro de esto es la legalidad del testimonio realizado a través del contraexamen y que la información esté limitada al objeto de la investigación. Por otro lado, cuando el señor fiscal menciona los artículos que determinan quién va a estar y quién no va a estar presente en la declaración, ya en formalización, no en la investigación preliminar, señala que las autorizaciones las da la norma. La defensa sostiene que eso es cerrado. Las autorizaciones también las puede dar el juez como medida de compensación de acuerdo a lo establecido en la sentencia Norin Catrimán de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, la defensa en ningún momento ha tratado de hacer función legislativa. La defensa no tiene capacidad para hacer función legislativa, le reconocemos eso al señor fiscal. Lo que sí tiene la defensa es la capacidad, el deber y la obligación de proponer una correcta lectura de la norma para tutelar los derechos del investigado. En ningún momento se está tratando de trabar la investigación. Lo único que se pide es que la investigación realizada por el tercer despacho perteneciente al equipo especial sea sostenible en el tiempo a través de la realización de medios de obtención de información legales, respetando garantías. Eso es todo lo que se está solicitando. Y por último, respecto al acuerdo plenario que imposibilitaría, entre comillas, el tratamiento del coimputado como testigo, la Fiscalía nos da la razón. Es un acuerdo plenario que se limita simplemente al establecimiento de criterios de valoración individual del testimonio, no a la legalidad en la obtención del mismo. Eso sería todo, señor juez. Ministerio Público, para terminar. Señor juez, muy breve. La defensa técnica, en su requerimiento o escrito, en el punto 5 de la página 12, ha señalado lo siguiente. Conforme a la disposición de ampliación de inicio de investigación preliminar, Raimundo Nonato Trindade Serra es un investigado, empero, al tenor de los hechos sobre los cuales prestará declaración, lo podrían convertir en un testigo impropio. La pregunta, señor juez, es si, respondiendo a lo que ha señalado, se puede hacer una tutela sobre hechos o situaciones expectaticias o que puedan nacer en el futuro.
Nosotros tenemos claro que la tutela es cuando se ha generado una afectación que requiera subsanación o reparación. Pero en este caso nos está poniendo esa situación. 2. Ha referido la defensa que el Ministerio Público ha señalado que es restrictiva la tutela. No, lo que hemos hecho referencia de acuerdo al Acuerdo Plenario 4/2010 es que en su fundamento 10 señala cuáles son los derechos a través de los cuales está protegido o se protege con la tutela de derechos. Pero ha señalado también que nos hemos olvidado de la Constitución o los instrumentos internacionales, pero me hubiera gustado a nosotros como Fiscalía que nos señale de la Constitución cuáles son esas garantías del artículo 139 y sus numerales correspondientes, o los derechos fundamentales contenidos en el artículo 2 de la Constitución, que el Ministerio Público ha lesionado o vulnerado que requieran reparación o subsanación. No lo ha señalado. Para finalizar, reitera que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo hacen un reparo sobre justamente la posibilidad de darle para el contraexamen. Y eso es lo que incidimos. Ciertamente, no nos ha presentado y no nos ha señalado qué fundamento dice ello, pero lo que se advierte o lo que puedo yo colegir como representante del Ministerio Público contra esa argumentación es que cuando habla de contraexamen se está refiriendo a no restringirle a la contrainterrogación o interrogatorio directo en el plenario, en el juicio oral, no en las diligencias preliminares, no en la investigación preparatoria. Con lo cual, señor juez, este Ministerio Público reitera que se declare improcedente el pedido de la defensa técnica. Muchas gracias. He concluido. Gracias. Con esas precisiones vamos a dar por agotado el debate y vamos a pedir algunas aclaraciones a los sujetos procesales. Ministerio Público, el que usted ha señalado, Trindade Nonato Serra, ¿sí? Está programada su declaración para el día 22 de febrero, señala la defensa. Efectivamente, señor juez, y él o este investigado ha sido comprendido en la disposición número 10. ¿Disposición número? Disposición número 10. Número 10. ¿De qué Sí. fecha? La fecha... Defensa, a ver, vayamos viendo el tema de los argumentos de la defensa. Sí, claro. Defensa ha señalado que, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 71 del apartado cuarto del Código Procesal Penal, solicita pues la participación en la diligencia programada por el Ministerio Público. Y lo que ha señalado usted es de que la calidad de imputado no corresponde a la que señala el artículo 84.4, que sería la excepción, ¿no? Que no sería la regla a aplicar a diligencias preliminares como el presente caso. Exacto. Y señala usted que lo establecido en dicha norma es aplicable a la investigación solamente preparatoria, ¿correcto? Sí. Y luego ha agregado, además, que lo que se estaría afectando es, en atención a lo que señaló el Ministerio Público, al derecho de defensa y al debido proceso. ¿Sí? ¿Tomé nota correctamente? Sí. De manera puntual al derecho a la legalidad en la obtención de las fuentes de información. Ya, pero que está relacionado al debido proceso. Que es Exactamente. ¿no? Legalidad en la obtención de las fuentes de información. Y por tanto el derecho de defensa, ¿no? Que básicamente cualquier lesión ahí que no permita respuesta es lesiva al derecho de defensa. Ya. En cuanto a lo que el Ministerio Público ha señalado, bien, entonces estos dos derechos están, digamos, relacionados, ¿no? Sí, claro. La legalidad en la obtención de la fuente de información también de alguna u otra forma está relacionado con la afectación del derecho de defensa. Es más, En lo que ha señalado el Ministerio Público, he leído el escrito, lo he escuchado también en audiencia, pero tenemos en cuenta de que este derecho de defensa y esta derecho, la afectación a la legalidad en la obtención de la fuente de información podría verse afectado con esta declaración, ¿es correcto? no señalamos que podría. Efectivamente, si me dicen no puedes estar, Se estaría afectando con la sola emisión de la disposición, ¿sí? Claro, ya se ha pedido tanto por el doctor Cantuarias como por el doctor Kuhnmüller, disculpe que no le haya traído las disposiciones en las cuales se me niega, pero casi el tenor literal es, argumentan el artículo 84.4, dan una resolución de uno de los colegiados de apelación
dicen, y por lo tanto no ha lugar a lo solicitado por el doctor Canto Arias, en segundo lugar, y en primer lugar por el doctor Kuhnmüller. Se presentaron en fechas diferentes. La del doctor Canto Arias se nos ha notificado ayer en la tarde y la del doctor Kuhnmüller en la mañana. Lo que no entiende la defensa es cuál es el miedo de la Fiscalía que participemos en la diligencia. Gracias. Ministerio Público, respecto a la información que le solicitó, sí. ¿Disposición número 10 de qué fecha? Sí, señor juez, es de fecha 17 de abril del año 2017. A la fecha sigue comprendido como investigado y no existe respecto a él ningún acuerdo con el caso Arbitrajes de Odebrecht o el caso 22-2017. Simplemente es un investigado. Y esto corresponde a la carpeta fiscal 22-2017. 22-2017. La disposición es la número 10 de fecha 17 de abril del 2018. Ya. Hacemos un receso de 15 minutos para emitir la resolución respectiva. ¿Ya? Son 12:50, 1:15 reanudamos la audiencia. Gracias. ¿Qué número de resolución toca? ¿Resolución número 3? Considerando, primero, recurre ante este órgano jurisdiccional o fundamentos de la defensa técnica de Frank Nuncio, Fernando Kuhnmüller Caminiti y Fernando Canto Arias Salaverry, que recurre ante este órgano jurisdiccional la defensa técnica de los investigados antes mencionados, de conformidad con el artículo 71, apartado cuarto del Código Procesal Penal, a efecto de invocar la vulneración de su derecho de defensa, así como el derecho de la legalidad de obtención de las fuentes de información, que está relacionado también con el derecho de defensa, señalando que en virtud a la programación de la declaración del investigado, el denominado funcionario de la empresa Odebrecht, de la parte pasiva, Trindade Nonato Serra, para el día 22 de febrero del presente año, se estaría violentando los derechos antes mencionados. En ese sentido, solicita pues que esta judicatura ordene la participación en la diligencia antes mencionado como pretensión principal y como pretensión alternativa pues disponga u ordene, en caso de no ser amparada este pedido efectuado por la defensa, se abstenga el Ministerio Público del uso de la información que pueda obtener a raíz de esta declaración, una vez realizado la verificación o el contraexamen o el control que señala la defensa técnica de esta declaración. Los fundamentos que señala la defensa técnica específicamente radican en los siguientes. Primero, que el artículo 84.4 del Código Adjetivo constituye una prohibición o una restricción que no sería aplicable a la etapa o la denominada investigación preparatoria, a las diligencias preliminares, y que en todo caso sería aplicable solamente a partir de la investigación preparatoria. Por otra parte, señala que se trataría de una declaración de un denominado testigo impropio. Por lo tanto, no sería necesario incluso la declaración, tenerte como declarado como culpable o haber sido condenado, entre otros casos. Por lo tanto, señala que es necesaria la participación de la defensa técnica en esta declaración a efecto de ejercitar pues los derechos que corresponden a los investigados antes mencionados. Por otra parte, señala la defensa técnica que
existen normas o pronunciamientos de cortes internacionales en las cuales se reconoce este derecho en donde a través de las primeras diligencias la defensa técnica tiene el derecho pues de realizar el examen o el contraexamen de la declaración que pueda brindarse en contra de los investigados, y que esto además esta afectación o el no permitir a la defensa técnica realizar un contraexamen violenta o transgrede también las normas de carácter convencional. En ese sentido, señala pues, solicita que se declare fundada la tutela a favor de los antes investigados y se disponga la participación de estos, precisando a nivel de esta audiencia que el Ministerio Público le ha comunicado dentro del trámite de esta tutela que en efecto pues no correspondería la participación conforme a la norma procesal antes indicada. Segundo, fundamentos del Ministerio Público. En cuanto a los fundamentos del Ministerio Público, señala lo siguiente. Existe un acuerdo plenario que es el 4/2010, el que da los conceptos y los alcances de la tutela de derecho. Señala el Ministerio Público que en efecto a través de la emisión de la disposición que no ampara la petición de las defensas, no se estaría vulnerando o contraviniendo derecho alguno de los investigados, teniendo en cuenta de que se trata de una situación o una condición a futuro. Por lo tanto, no habría aquella vulneración a ser subsanada o reparada por parte del órgano jurisdiccional. El Ministerio Público precisa que el texto del Código Procesal Penal, artículo 84.4, es expreso respecto de la participación o no en las declaraciones de coimputados. Por lo tanto, señala que esta restricción que establece el Código Objetivo no puede ser interpretada como lo señala la defensa técnica, en el sentido de que solamente sea una restricción aplicable a nivel de la investigación preparatoria y no a las diligencias preliminares. Señala también el Ministerio Público que se debe hacer una distinción entre el contraexamen o el control que debe realizarse a nivel de la investigación y otra cosa es el contraexamen o el control que tendría que hacerse a nivel del juicio oral. Por lo tanto, señala que en la etapa estelar del proceso, que es el juicio oral, ahí correspondería que la defensa técnica de los investigados realicen pues los controles que correspondan. Por otra parte, señala el Ministerio Público que conforme los artículos 88.3, 89.4, estos prescriben o abonan o permiten la interpretación conforme el Ministerio Público ha señalado, es decir, en el sentido de que solamente señalan o hacen expresa la declaración del imputado con su abogado y no con la participación de abogados que no sean su propia defensa. En ese sentido, señala el Ministerio Público que debería declararse improcedente el pedido formulado por la defensa técnica de ambos investigados. Tercero, fundamentos del órgano jurisdiccional. En cuanto a los fundamentos del órgano jurisdiccional, creo que, teniendo en cuenta que se trata de un tema puntual, específico, debemos señalar lo siguiente. Se trata de la tutela de derechos formulada por la defensa técnica de ambos investigados, la cual se encuentra regulada y prescrita en el artículo 71 del Código Procesal Penal en el apartado 4. El mismo que expresamente señala: cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se da cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede recurrir o acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte medidas de corrección o de protección que correspondan. La defensa técnica ha señalado la vulneración a partir del no rechazo o de la no participación o de la no admisión de la participación en las diligencias del investigado Trindade Nonato Serra para el día 22 de febrero, señalando pues que esto vulneraría o contravendría su derecho de defensa y el derecho a la legalidad de la obtención de la fuente de información. En cuanto al derecho de defensa, debemos precisar lo siguiente. El título preliminar. El título preliminar del Código Procesal Penal señala que, entre otros asuntos, de que
también tiene derecho a que se le conceda, en relación a los derechos del imputado, a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa, a ejercer su autodefensa material y a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y en las condiciones previstas por la ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes, entre otros derechos que se le concede. Por otra parte, el mencionado artículo 84.4 señala lo siguiente: en cuanto a los derechos del abogado defensor, señala lo siguiente: el abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes. Y en el tema referido es al cuarto, dice: participar en todas las diligencias excepto en la declaración prestada durante la etapa de la investigación por el imputado que no defienda. Lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional si en efecto lo prescrito en este artículo 84.4 es de interpretación conforme la defensa lo ha señalado, y debe permitirse, pese a esta disposición normativa, que la defensa técnica de ambos investigados antes señalados intervengan en la declaración del declarante o del que va a declarar de Nonato Serra, programado para el día 22 de febrero. Respecto de la no aplicación o la no interpretación de que lo establecido en el 84.4 sea de aplicación a las diligencias preliminares. En relación a esa precisión que ha realizado la defensa, consideramos que esta no es la interpretación que pueda amparar o recibir también o entender también esta judicatura, por cuanto si entendiéramos que la denominación de imputado solamente sería la referida a la investigación preparatoria, carecería de sentido lo establecido en el propio artículo 71.4, donde señala que el imputado, cuando considere que en las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se le respetan sus derechos o que es objeto de declaración o requerimientos ilegales, tendríamos que entender que la diligencia preliminar o las tutelas solamente sería de trámite o serían solamente tramitadas en la etapa de la investigación preparatoria, y eso no es así. Consideramos que el tratamiento de imputado o no sea en diversos artículos que este código señala, no permite realizar la interpretación que señala la defensa técnica. Por otra parte, debemos señalar que así como el Ministerio Público ha señalado que el artículo 88.3 y el 89.4 hacen mención a que no podría interpretarse como señala la defensa, debemos tener en cuenta además lo siguiente: el artículo 86.2, que se refiere a la declaración del imputado, señala lo siguiente, y voy a dar lectura respecto de ese artículo: momento y carácter de la declaración del imputado. Durante la investigación preparatoria, el imputado, sin perjuicio de hacerlo ante la policía con las previsiones establecidas en este código, prestará declaración ante el fiscal con la necesaria asistencia de su abogado defensor cuando éste lo ordene o cuando el imputado lo solicite. En ese sentido, consideramos que, tal conforme lo señala este artículo 82.2 y el 86.2 y 86.1, consideramos que no corresponde realizar una interpretación que solamente la calidad de imputado o la mención del código como imputado corresponda solamente a la investigación preparatoria. Y aunado o contribuyendo a esta interpretación, volvemos a señalar el artículo 86 en su apartado 1. En el curso de las acciones procesales, en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto por este código, el imputado tiene derecho a. Por lo tanto, en ese sentido, consideramos que la interpretación que realiza la defensa técnica de que esto no sería de aplicación no es la que corresponde. Respecto de la vulneración del derecho de defensa y el otro alegado por la defensa técnica del investigado, consideramos que, teniendo en cuenta lo señalado por el Ministerio Público, en el sentido que a través de la disposición número 10 del 17 de abril del año 2018, en la cual viene siendo comprendido, ¿no?, la defensa del 2018, viene siendo comprendido el investigado antes mencionado, consideramos que existen herramientas y procedimientos a través de los cuales la defensa técnica puede ejercer un control de la declaración del investigado antes mencionado. Es así que, conforme incluso se ha señalado,
no se afectaría el derecho de defensa, en tanto que el Código Procesal Penal le reconoce a la defensa técnica la posibilidad de que obtenga copia de la declaración del citado investigado. Una vez concluya su declaración, conforme lo establece el 84.7 del Código Procesal Penal, así como tener información o acceso a la demás información brindada por los investigados. En ese sentido, consideramos que no existe alguna vulneración al derecho de defensa, y en cuanto a la posible vulneración o la presunta vulneración de la legalidad de la obtención de las fuentes de información, consideramos que en cuanto a la declaración del imputado no hay una norma expresa que me diga o que nos diga o que establezca en el Código Objetivo cómo es que se introduce y se hace y se obtiene la información dada por el imputado, salvo la que ya hemos señalado y que están contenidas en los artículos que hemos precisado. En ese sentido, consideramos que no existe o no existe contenido, o no podemos darle contenido a la vulneración del derecho de la defensa y demás de los investigados antes mencionados. Y en relación al pedido alternativo que ha señalado la defensa técnica de que el Ministerio Público se abstenga del uso de la información que pueda recabar respecto de el declarante antes mencionado, consideramos que no podría esta judicatura establecer una restricción de que el Ministerio Público se abstenga de obtener, pese a haber obtenido la información, usarla, en tanto que el Ministerio Público es el director de la investigación, es el que realiza los actos de investigación que sean pertinentes, conducentes y útiles a la investigación, lo que cual constituiría pues una afectación a las funciones que la Constitución y la norma procesal le brinda al Ministerio Público. Por lo que en ese sentido consideramos que no existe vulneración de parte de la defensa técnica, conforme lo ha señalado la defensa técnica de los antes investigados. En cuanto a la inconcurrencia de la defensa técnica de Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire y Richard James Martín Tirado, la judicatura advierte que, conforme se ha señalado al inicio de esta audiencia y conforme la resolución número 2 del día 13 de febrero del presente año, los antes mencionados o la defensa técnica de los investigados antes mencionados debieron concurrir a esta audiencia. En esa resolución se ha establecido un apercibimiento y, sin perjuicio de lo que podrían haber señalado en la misma o haberse señalado en esta audiencia, corresponde hacer efectivos los apercibimientos dictados en la citada resolución. Por lo que, en atención a los fundamentos antes mencionados, este órgano jurisdiccional resuelve, primero, declarando infundada la tutela de derecho formulada por la defensa técnica de los investigados Franuncio Fernando Müller Caminiti y Fernando Cantuarias Salaverry, con motivo de la investigación seguida en su contra y en el presente proceso judicial. Y segundo, resuelve declarar inadmisible la solicitud de tutela de derechos promovidas o formuladas por la defensa técnica de los investigados Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire y Richard James Martín Tirado, con motivo también de la investigación preliminar seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, procediéndose a la notificación en este acto. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa técnica. Interponemos recurso de apelación. Se tiene por interpuesto el recurso de apelación, se le concede el plazo de ley para que pueda fundamentarlo por escrito, bajo el procedimiento de declararse inadmisible el mismo, con lo que se da por concluida la presente audiencia. Gracias.